siempre palo para usted, ¿eh? Voy a empezar a tirarle palo ahora al director y a la editora, ¿les parece? Y dejamos los camarógrafos tranquilos para este 2014. Yo los quiero invitar a participar del programa de hoy. Está muy interesante esta conversación que vamos a empezar a establecer aquí. Nuestras redes sociales, que ya las ves ahí abajo, nuestro Twitter es @cadena_nacional y nuestro grupo de Facebook es Cadena Nacional, todo junto, para que escriban y puedan comentar el programa de hoy. Vamos a hablar del acuerdo de vida en pareja, probablemente el término que se ha sociabilizado más en el último tiempo, de acuerdo a una promesa que hizo el gobierno, que ya está terminando, y que está en tabla para discutirse el próximo martes en el Congreso. Está en el tope de la tabla, como primer lugar. Por lo mismo vamos a conversar en primer lugar con Claudia Amigo y Claudia Calderón. ¿Cómo está Claudia Amigo? Claudia Calderón, muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentarles y contarles un poquito de su historia brevemente. Pareja chilena, casada bajo las leyes belgas en nuestro país. Me comentabas tú, Claudia, que se casaron a través de un formato que es un Google Hangout, o sea, una especie de Skype, donde ustedes invitaron a sus familiares, a sus amigos, hicieron la ceremonia, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con un poquito de marcar un punto de inflexión, una ceremonia un tanto política, ¿no? Claro, sí, o sea, ya llevamos 6 años de relación, entonces esto fue como una manera bonita y linda de instalar el tema en Chile, es decir, bueno, si los chilenos y chilenas no se pueden casar legalmente acá, acudimos a otros países como Belga, ¿verdad? Ahora, esta ONG, esta asociación, lo que hace es precisamente establecer este tipo de contratos o de matrimonio en países donde está prohibido, ¿no? Claro, claro, sí, comenzó en Francia, así fue una ayuda, un aporte muy buena, porque en Francia era ilegal, y gracias a la ONG de Todos Unidos por la Igualdad, se juntaron y hicieron una tremenda campaña en donde hubieron parejas que habían estado juntos 30 años, ¿verdad? Sí. Y nunca pudieron casarse, y finalmente con ellos lo hicieron. Fue antes que fuera legal. También nos acompaña esta noche Alexandra Venado. Gracias por estar con nosotros, Alexandra. Junto a tu pareja, Alejandra Gallo, corrígeme tú si es que me equivoco en algo, están luchando por el reconocimiento como madre. Presentaron incluso un recurso a la Corte de Apelaciones que pretendía que el registro civil cambiara la inscripción de sus hijos para las dos poder ser reconocidas legalmente como mamás, ¿no? Así es. Sí. Bueno, por motivos laborales, netamente, no es que no haya querido venir ni nada, no pudo estar con nosotros tu pareja, así que tú la vas a representar también en el programa. Y nos acompaña ya un amigo de la casa, ha estado varias veces con nosotros, el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, me gustaría partir contigo y para empezar a centrar el tema, retroceder lo máximo posible, hablar ADP, porque todavía hay confusión respecto al tema. No es lo mismo que matrimonio, de acuerdo al acuerdo de vida en pareja, no solamente regula las uniones entre parejas homosexuales, sino que también heterosexuales. Son más de 2 millones de parejas las que viven bajo esta modalidad en nuestro país, ¿no? 2 millones de personas. De personas, perdón, claro. Sí. La mayoría de ellos son obviamente heterosexuales y son personas que están totalmente desprotegidas. O sea, ellas están haciendo este acto de visibilidad pero ellas son la punta del iceberg finalmente de un grupo enorme de parejas que están muy vulnerables y desprotegidas. O sea, si alguna de ellas, por ejemplo, cae en la UTI o muere, o sea, ojalá que no suceda, pero la desprotección es gigante. Puede venir un familiar, que puede ser incluso alguien homofóbico, claro. Que no le guste Claudia o Alexandra. O perdón, pensando también en el caso de las parejas heterosexuales, alguien muy conservador que diga, como nunca se casaron, no merecen tener como... Así es, y la casa se la quito porque es de nuestra familia, y tú no puedes entrar a la UTI, por ejemplo, a ver a tu pareja con la que has vivido los últimos 10 años, simplemente porque a mí no me parece que la homosexualidad esté bien. Aquí hay regulación entonces, patrimonial, de salud, previsional y de herencias también, ¿no? ¿Cómo logramos esto también? Porque cuando uno empieza a hablar del tema, sobre todo con algunos políticos, se empieza como a tejer un mito muy grande. Pero ¿cómo si esto ya se regula en Chile? Aquí no hay problema, las parejas pueden tener herencias, pueden tener un ajuste patrimonial. ¿Eso es cierto o es falso? No, mira, hay algunas cosas que se pueden arreglar mediante sociedades, el tema de los bienes, pero el tema de ser, por ejemplo, carga previsional, los beneficios tributarios, no, el acceso a la visita hospitalaria, tampoco. Tampoco es lo mismo que un cónyuge. O sea, en la herencia tú vas distribuyendo las cuartas, y a través de una sociedad hay ciertas cuartas que no se pueden distribuir porque pertenecen solamente a la familia o a los cónyuges, a personas que están vinculadas. No, y además establecer todo bajo la perspectiva de una sociedad como medio empresarial. Así es, no hay amor de por medio. Hay un tema también socioeconómico importante. Quizás las personas con mayor poder adquisitivo pueden recurrir a un abogado para que los ayude con una sociedad, pero la gran mayoría de los chilenos quizás no tiene los medios ni los contactos para recurrir a un abogado. Así que creo que el Estado de Chile debe hacerse cargo y dar
acceso a todas las familias a el ABP en este caso y en el futuro al matrimonio igualitario. Ahora, Alexandra, a propósito de lo mismo, ¿te gusta el ABP? Me imagino que también prefieres matrimonio como propiamente tal, ¿no? Pero, ¿qué ocurre ahí? Es lo que tenemos ya más encima, digamos. Claro, lo que pasa es que en este caso el ABP evidentemente es un avance, ¿ya? Pero como dice Luis, nosotros estamos al final de todo el proceso. O sea, actualmente Ali y yo tenemos 2 hijos que existen, que viven, que respiran, que se socializan, que van al colegio. Que les dicen mamá. Que nos dicen mamá, que se han criado hace ya esos 4 años con 2 madres y no tienen el reconocimiento jurídico ni la identidad que los proteja y que me entregue, en este caso a mí, que no soy la madre biológica, deberes y derechos frente a ellos. Te puedo preguntar cosas como un poquito más, Sí, más íntimas, ¿no? Pero no ser impertinente, pero muchas veces los que están en contra de esto dicen, pero ¿cómo? Si tiene que haber una figura materna y una paterna, o que una de ustedes se divide el rol de madre y otra de padre. Son preguntas que de repente uno se hace, lo mismo como es la crianza de 2 niños con 2 madres presentes en la casa. Bueno, aquí también están las Claudias que lo van a poder comentar, y ustedes se dan cuenta que son 2 mujeres, ¿no? Evidentemente. Entonces, la verdad es que cuando uno decide responsablemente y planificadamente tener hijos, uno lo hace con un acto de amor, con un acto de que quiere de una u otra manera hacer crecer la familia, quiere proteger a esas personitas nuevas que van a llegar al mundo. Y la verdad es que mientras sea con amor, yo no creo que haya ninguna diferencia en que sean 2 madres, 2 padres. Hoy día actualmente hay muchas familias que no son las nucleares heterosexuales o la heteronormativa, digamos, de las familias. Y hay, no sé, abuelas con mamás y, no sé, una diversidad, digamos, en torno a la familia que de una u otra manera lo más importante es entregarle contención a los niños, entregarle respeto, entregarle valores. ¿Pero qué dices tú cuando te dicen, oye, falta el rol paterno en la casa? Es que tiene el rol paterno. El rol paterno existe en mis amigos, existe en mi padre, existe en los tíos de los niños que son mis hermanos, existe en el profesor en el colegio. O sea, no es que no exista, no está la figura, digamos, convencional del padre, pero los roles masculinos están muy presentes en nuestros hijos. Nuestros hijos son los 2 hombres. Por ende, a mí me interesa que ellos también convivan con hombres de una u otra manera, como para que se vean reflejados en sus cosas físicas, en sus esencias como hombres. Ese no es el rollo. Si aquí el tema es que nosotras somos 2 mamás que decidimos tener hijos porque nos amamos y porque los amamos a ellos, y eso merece un reconocimiento legal en este país, ahora ya. Y lamentablemente, si bien es un avance, el ABP no tiene ninguna figura legal que abarque el tema de los hijos. En el tema del recurso de la Corte de Apelaciones, ¿en qué está eso? Estamos esperando, nosotros ya presentamos la denuncia con las abogadas de la Corporación Humana y estamos esperando. Son procesos que sabemos que se demoran mucho tiempo, pasan por un montón de hitos, de que si lo reconocen o no lo reconocen, lo admiten, no lo admiten, etcétera, etcétera. Así que estamos muy tranquilas, nosotros ya presentamos la denuncia y de una u otra manera esperamos que humildemente, yo lo digo siempre, la comisión acoja nuestro caso y de una u otra manera se den cuenta que nuestros hijos necesitan derechos hoy en Chile. Ustedes, Claudias, les voy a decir para que hablemos los 3 aquí, se casaron, llegaron al extremo, digamos, como nosotros buscamos matrimonio, bueno, nos casamos, como sea, pero nos casamos, ¿no? Claro. Buscaron la manera de hacerlo, se la arreglaron, se la ingeniaron. Pero de todas maneras las veo cada una con una chapita que dice ABP ahora, o sea, también entendemos que esto es un proceso, una sociedad estructuralmente organizada de forma más conservadora, ¿no? Donde también la religión está muy presente, en fin. ¿Entienden que es como una especie de escalera que hay que ir subiendo peldaño por peldaño, ¿no? Bueno, yo creo que eso es parte del conservadurismo, o a mi parecer, en lo personal, yo creo que más que nada son prejuicios que se forman y que son ya están tan mal inculcados en la sociedad. Es difícil erradicar eso tan rápidamente, pero sí creo que la ABP es una opción legítima para las parejas heterosexuales y homosexuales que quieran unirse pero no casarse. No nos sirve mucho a nosotras, en el sentido de que Gavita no va a ser para nada protegida dentro de cómo está escrita ahora la ley. Claro, como está ahora. Claro, los cambios Gavita, su hija. sí, Gabriela. se han presentado, no reformas, pero indicaciones que implican que los hijos también quedarían con la madre no biológica en este caso. Si fuese así, el más, no sé, como la mejor opción para el niño, ¿cierto? O niña. En nuestro caso,
Nuestra hija, o sea, ama a la Claudia, es su mamá, no hay ninguna duda en eso. No sentimos que necesitamos ningún rol paterno, porque para nosotras un rol paterno no va a cambiar a la Gabriela. La crianza que le van a dar No, a ella, digamos. ella tiene mucho amor. Y en eso estamos muy orgullosas. Sabemos que los niños que se crían en familias homoparentales pueden adaptarse muy fácilmente dentro de la sociedad y sin tener roles. O sea, son multifacéticos, emocionalmente inteligentes, entonces en ese sentido no tenemos ningún tipo de problema, no sé. No, y además es como extraño, porque en general cuando ya vamos a lo anal, en la antigüedad, cuando viene alguien como bien estructurado y bien, dice como, no, lo que pasa es que probablemente con padres homosexuales el niño va a ser sí o sí homosexual. No hay ningún problema. Ahí es parte de no entender que es como desde que nacen, y por otra parte una teoría que se puede destruir fácilmente considerando que las personas que son homosexuales vienen de padres heterosexuales, digamos, ¿no? No, y En gran parte. hay un amplio consenso científico, si acá no estamos inventando la rueda. El matrimonio igualitario y la adopción conjunta por personas del mismo sexo ya existe en muchos países. Basta con estudiar lo que ha ocurrido en España, en Canadá, en Holanda, etc. Y la comunidad científica, a través de la Asociación de Psiquiatras Americanos, por ejemplo, de psicólogos, trabajadores sociales, de psicoanalistas, de pediatras, o sea, el consenso es enorme en el sentido de que no hay ninguna diferencia, tanto a nivel cognitivo, intelectual, social, psicológico, entre los niños criados por parejas del mismo sexo o de distinto sexo, y tampoco hay una diferencia en la orientación sexual, es decir, no son ni más ni menos gay ni lesbiana por haberse criado en pareja del mismo sexo. ¿Usted cree que las personas que se niegan aquí lo hacen porque son conservadores o porque tienen miedo? Yo creo que es miedo. Temor a prejuicio. Temor a lo diferente, dice. Temor a lo diferente, prejuicio. No, bueno, pero también hay toda una estructura social que hace que de una u otra manera efectivamente el conservadurismo se instale en estos temas. O sea, hay una estructura aquí que tiene que ver con la iglesia, una estructura que tiene que ver con los medios de comunicación, con los políticos. O sea, dentro de todos los estamentos que se mueven en la sociedad hay toda una estructura de conservadurismo que promueve que efectivamente estas cosas no sigan avanzando. Claro. O sea, por eso hoy día estamos hablando de la ABT, Y no del matrimonio. y no del matrimonio, y no de la adopción, y no del reconocimiento, que en el fondo es nuestro caso. Alexandra, en tu caso, ¿cómo lo hacen con sus hijos, por ejemplo, en el día a día? ¿Sufrieron bullying en el colegio temprana edad? ¿Les preguntaban? Me imagino también cuando ellos mismos veían que otros compañeros tenían papá, mamá, hacían preguntas en la casa. Nuestros hijos son bien pequeños y se están recién insertando, digamos, en el mundo escolar. O sea, que yo haya sabido, no ha habido ningún bullying. O sea, nos llevamos bastante bien con todas las familias, con las familias de los compañeros, pasamos juntos el año nuevo, y básicamente Claro, hoy eso ya día... es que hay una relación de amistad. de No, hecho. claro, pero es que ser lesbiana no significa que no podamos tener amigos, no significa que no nos podamos acercar a la gente. No, perdón, o sea, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista no del programa, así que Ya. todos estamos de acuerdo y vamos avanzando del mismo lado. Lo que estoy diciendo es que desde una sociedad, que es lo que estamos conversando, estructurada de forma conservadora, quiero saber cómo funciona el día a día, Lo que porque también, pasa es seamos que honestos, en no en ese todos los sentido, colegios y en todas las familias se da por que eso, todo es miel sobre Por hojuelas. eso yo estoy de acuerdo con Luis en ese sentido, porque aquí también hay un tema que tiene que ver con las clases sociales. O sea, si uno tiene la oportunidad de ir colegiando de alguna manera y poner a los hijos en colegios donde uno sabe que más o menos es más abierto el tema, hay familias con mayor criterio, uno tiene esa oportunidad. Hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. Hay muchas familias homoparentales que no tienen la posibilidad de escoger un colegio para su hijo más que el colegio que tienen al lado, y ahí seguramente sí van a sufrir mucho más bullying, van a estar mucho más propensos a todo ese tipo de, digamos, de bullying homofóbico. Si se legisla la ABP, tú lo vas a tomar, ¿no? Al margen de que quieras como el matrimonio en último término, ¿o no sabes? No lo sé. ¿Por qué? ¿Qué te frena? No lo he conversado con la Ale. ¿No lo han hablado todavía? No. ¿Y ustedes, Claudia? Sí, si tienen eso. Bueno, para nosotras yo creo que sí es que incluye la Gavita, Sí, porque los son derechos los niños, sí. de la Gabriela. Solo Sí. Con la Gabriela, nosotros somos esa pareja que no tenemos opciones de elegir un colegio particular, no tenemos muchos fondos, o sea, ganamos muy poco dinero y hacemos lo que podemos para poder solventar todo lo que es necesario para la casa y darle todo lo que necesita la Gavita. Pero tuvimos que elegir un colegio laico y público. Sí. Y felizmente, en este caso, la inserción fue tan positiva. Fuimos honestas desde kindergarten, porque la Gabriela nos obligó a hacerlo.
¿verdad? Sí, a mí me parece que como di novela la con Gaby, mentiras. la Gaby levantó la mano. Le dijimos en la casa, mira, puedes decir que yo soy la tía para que no haya problema, porque uno igual va como con un poco de miedo. Claro. Y la Y Gabriela ella, no, pues ella dijo que tenía dos mamás. levantó la mano y dijo, yo no vivo ni con mi papá, ni con mi mamá, ni con un abuelo, vivo con mis dos mamás. Oye, Y- anécdota de sí. ser difícil para ella y mala porque a las dos le dicen mamá y las dos se llaman Claudia, entonces no te puedes Pero llamar yo soy Claudia. mom, yo soy mom y ella es Pero mami habla Claudia. inglés, entonces ya, dice perfecto. Yo soy mom, ella es mami Clau. Pero lo mejor de todo esto fue porque cada profesora en kindergarten, en primero, en segundo, en tercero fue fenomenal, porque en tercero fue cuando nos casamos finalmente, ¿verdad? Por las leyes belgas y las profesoras vieron el video, vieron Sí. todo. La profesora en la historia, en las clases de historia sociales, puso una pizarra. En todo el mundo existen diferentes tipos de familias. Existen familias con mamá y papá, existen familias con mamá y mamá. Y la Gaby se sintió identificada, sintió que tenía un lugar en este mundo, sintió que ahí estaba protegida. Gracias a esa profesora de tercero básico, su profesora jefa, la tía Marta, que le aprovechó O sea, de se mandar avanza el tema de inclusión tremendamente ahí Sí. en una sola clase, digamos. y eso, Sí, como- eso creó un ámbito en donde todos estábamos, en los apoderados, las niñas estaban en el mismo nivel. No había espacio para el bullying, porque bullying ya no existe, porque ya se interpuso el respeto. Incluso tuvieron un día de respeto hacia la diversidad. Claro, que en el fondo también tiene que ver con que si partimos con el respeto no hay pie para el bullying. En cambio, si esperamos que ocurra el bullying para después imponer bajo regla el respeto, es como todo al revés. Le quedo con lo de Alexandra también, que viene importante ver lo que decía. En Chile, un país como, se termina hablando finalmente ya como de la literatura en adelante, que dice como somos un país guacho. Y aquí, aunque suene muy peyorativo, lo que ella dijo de la cantidad de familias que existen de mujeres que viven con sus mamás o hombres que viven con sus papás, digamos, y que se genera eso, es gigantesco. O sea, es una realidad que se ha ido tapando, vuelvo a lo mismo, probablemente por el miedo que existe, ¿no? Que impera. Sí, creo que tenemos una clase política y una élite que quiere tapar el sol con un dedo y que no ve la diversidad enorme que existe en la sociedad. No solamente con el tema de la diversidad sexual, sino que en general. Chile es un país diverso, tanto culturalmente, étnicamente, de nacionalidades. Hoy en día vemos que vienen personas de distintas nacionalidades, de No, perdón, el tema apariencia física, y el tema de acocar o de tratar de dejar prácticamente como un rinconcito a las minorías sexuales también ocurre con los pueblos originarios. En fin, todo lo que suene distinto, lo que se vea distinto es como motivo de tibia, digamos. Y eso no lo vemos reflejado, por ejemplo, en el Congreso, en los directorios de las empresas. O sea, en los directorios de las empresas no hay casi mujeres, no hay personas de la diversidad sexual. En el Congreso recién ahora, en marzo de 2014, vamos a tener el primer diputado abiertamente gay. Probablemente hay otros que han sido más closeteados, digamos. Pero eso ya es muy tarde. O sea, en la mayoría de los países, al menos del lado occidental del mundo, los parlamentos ya tienen, o sea, ministro, primeros ministros, en Luxemburgo primer ministro, en Bélgica primer ministro, en Islandia la ex primera ministra, son abiertamente homosexuales. Entonces creo que estamos muy atrasados. Pero más a nivel de representación. La sociedad ya es bastante diversa. Cuando hablamos acerca del término matrimonio, los principales como que tiran para abajo esta idea, o los que están como en contra de, dicen, no, porque el matrimonio está hecho para procrear, y los homosexuales básicamente no pueden procrear. Yo les quiero preguntar abiertamente, cuando ustedes hablan de sus hijos, ¿cómo tienen a sus hijos? Bueno, ¿Hay adopción? ¿Se puede adoptar fuera? No, bueno, nosotros, ¿Inseminación artificial? claro, nosotros hicimos inseminación artificial aquí en Chile y nacieron los mellizos. Perfecto, así, hay mellizos. Así procreamos. Y mellizos, súper bien. Bueno, y a propósito de esto, ¿qué responden cuando algunos dicen, bueno, no sé, ahí al final tiene que ver casi con un tema como, ni siquiera gramatical, es muy extraño, dicen, no toquen el matrimonio, si quieren pónganle otro nombre, soltero, casado, viudo y conviviente podría ser o algo así. ¿Le acomoda eso o creen que también es nuevamente volver a discriminar? Nuevamente discriminación. O sea, debiese ser igual para todos. No hay motivo para hacer diferencia. O sea, somos todos nacimos iguales debajo de la ley. O sea, tenemos derechos innatos que no se nos otorgan y por ende tenemos yo diría como un lobby de personas que son demasiado prejuiciosas y lamentablemente no admiten o no permiten ese crecimiento que necesitamos por nuestros hijos. Hay muchos más parejas que tienen hijos que no se muestran por temor, y el temor es causado directamente por ese mismo lobby que viene siendo por, no sé, la UDI, RN. Hay personas que abiertamente lo han dicho. Alemán salió el otro día diciendo abiertamente que si ellos hubiesen actuado rápido
y hubiesen promulgado el ABC, no estaríamos hablando de matrimonio igualitario ahora. Yo creo que es todo al revés. Yo creo que el matrimonio igualitario es algo que está pasando mundialmente y va a ocurrir en Chile, sí o sí. O sea, no va a haber, Chile no puede seguir la misma segregación que estuvo en Norteamérica hace mucho tiempo atrás. Las personas birraciales, digamos que las parejas birraciales nunca hubiesen tenido el derecho de casarse, entonces no tendríamos esa riqueza, esa diversidad. La diversidad es un valor, es amor. Aquí el problema lo Luis, de hecho, es como de aquí a, qué sé yo, ya está ocurriendo, pero de aquí a 3, 5, 10 años va a haber bolsas, va a ser como cuando separaban los baños para negros y blancos, digamos. Sí, eso fue horrible, y no queremos eso en Chile. Respecto a eso, ¿qué opina igual? Respecto a esta propuesta también de decir como de aquí a un futuro vamos con el ADP y después en adelante podemos ver una nueva nominación para las parejas. Quería opinar sobre el argumento de la procreación. Sí. La verdad es que, primero que nada, es un argumento que no es válido porque las parejas heterosexuales que son infértiles se pueden casar, las parejas heterosexuales que tienen 60 años también se pueden casar y convengamos en que no van a tener hijos. No van a procrear. Además, las instituciones se van definiendo y reformulando en la historia. O sea, el matrimonio antiguamente era indisoluble y hoy día ya existe el divorcio. Antiguamente era solo para blancos o solo para cristianos y ya no es así. Entonces, no hay ningún problema en ir redefiniendo las instituciones según cómo evoluciona la sociedad. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas tú, esta nueva nominación, el ADP y el matrimonio igualitario, la verdad es que creo que van por cuerdas paralelas. Los dos son necesarios, los dos son importantes, porque el ABP resuelve problemas urgentes y cotidianos de 2 millones de personas que conviven, que son heterosexuales u homosexuales. Pero el matrimonio igualitario tiene que ver con una mirada más de largo plazo para alcanzar la igualdad plena. Y creemos que los dos son importantes porque hay personas que no se quieren casar o no se sienten identificadas con la institución del matrimonio, y otras personas que sí. Por lo tanto, hemos visto en otros países que las dos instituciones existen y conviven perfectamente. No, el tema es que por lo menos existan las alternativas, eso es por lo que se está abogando, digamos. Que uno decía, porque probablemente si es que se aprueba no el ABP, sino que derechamente el matrimonio, va a haber muchas parejas, tanto heterosexuales que ya conviven como homosexuales, que van a decir, yo no me representa este matrimonio, o sea, no quiero ir por ese lado, digamos, todo lo contrario, ¿no? Respecto al ABP, me gustaría que también en estos minutos comentáramos un poco cómo operaría, cómo funcionaría el ABP. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso volvemos con eso, ¿les parece? En términos prácticos, ¿de qué se trata el famoso ABP? Uno va, se inscribe y dice, vengo por el ABP. ¿Cómo opera eso en nuestro país, ya? Nos vamos a una pausa, seguimos conversando en Cadena Nacional. Recuerden nuestras redes sociales, @cadena_nacional. Vamos y volvemos.